por la invitación para contaros un poco lo que estamos haciendo desde Cititex. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo en relación con... Decía que buenas tardes y muchas gracias a la organización por invitarnos para contaros qué es lo que estamos haciendo en materia de transferencia y de detección precoz en relación con Phytophthora desde Cititex. Supongo que conocéis todos Cititex. Yo trabajo en un departamento, en un instituto, que es el Instituto del Corcho, la Bahía del Carbón, un instituto forestal, que en una de sus obligaciones pues está aportar conocimiento en relación con el problema de la seca, en concreto de Phytophthora. Dice un amigo mío que lo más difícil de Phytophthora es saber dónde van las H's en el nombre científico. Bueno, nosotros lo hemos castellanizado, eso ya se usa para que la gente lo encuentre sin problemas, y la página es phytophthora.es, o sea que es fácil, y os invito a que exploréis. Pero os voy a contar un poquito por encima lo que podéis encontrar. Bueno, los objetivos, desde luego, como os he dicho, es frenar la enfermedad en la medida de lo posible, a base de conocimiento. Lo primero es saber quién es Phytophthora y cómo se comporta desde el punto de vista de una enfermedad contagiosa, que es lo que es. Y en base a eso, qué medidas se pueden tomar para frenarla en lo posible. En la página hay como 3 bloques. Un primer bloque de información, la biología del patógeno. Ahí podéis encontrar el ciclo biológico y cómo vive, las formas de vida que tiene, que es compleja. No voy a entrar en mucho detalle, pero merece la pena dedicarle un rato a esto para entender qué es lo que está pasando en nuestras fincas. La segunda parte es relativa a la epidemiología, que es la ciencia que estudia cómo se comportan las enfermedades, no en los individuos, sino en poblaciones, en este caso, de las poblaciones de nuestros árboles. Esa es una parte de nuestro trabajo. Ha sido durante los últimos 10 años entender bien cómo funcionaba la enfermedad. Por qué se morían los árboles donde se morían y cómo iban de un sitio a otro las zooporas, que son los órganos infectivos de esta Phytophthora. Y después le dedicamos una pequeña parte al impacto de la enfermedad. Ahora un poco más, o sea, cuantificar y saber un poco cómo está afectando a la dinámica forestal, sobre todo de las dehesas y bueno, de los bosques de alcornoque y de encina. Hay un capítulo más importante para nosotros también y yo creo que para el sector, está relacionado con la predicción. Cómo saber cuándo Phytophthora está activa, cuándo se va a mover de un sitio a otro. Ahora os contaré eso, lo voy a contar como en detalle porque es novedoso. Y después tenemos una parte que está dedicada a lo que nosotros llamamos lucha integral, que son pues todo tipo de medidas, desde el diagnóstico hasta medidas de control, las clásicas, las que se pueden hoy en día contratar en el campo, y otras que no son más específicas de cada finca a lo mejor, y que cada uno tiene que, después de analizar lo que está pasando en su monte, usar este tipo de medidas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la silvicultura o al control de los posibles vectores de enfermedad. Bueno, pues sin más os cuento qué es Silva-F, que es, como le hemos llamado, un sistema de alerta de propagación a partir del clima. Sabemos que Phytophthora
la parte infectiva responde bastante claramente al clima del momento, sobre todo el clima del suelo, por supuesto, porque es un patógeno de suelo, y en concreto a la temperatura y a la humedad del suelo. El patógeno necesita un suelo, no tiene por qué estar saturado, pero bastante húmedo, y necesita temperaturas por encima de los 15 grados y por debajo de los 30 para poder generar una cantidad de zoosporas que es del orden de trillones, a lo mejor en un árbol, para poder infectar. Entonces, lo que hemos hecho es recoger pronósticos del clima de un órgano paneuropeo de predicción climática bastante bueno. Tiene unos pronósticos hasta 15 días bastante fieles, y eso toda la semana lo descargamos a nuestras bases de datos y ahí calculamos unos índices de riesgo que hemos calibrado en función de experimentos y de estaciones en distintos sitios. Hemos puesto estaciones meteorológicas en distintos sitios y ahí vemos un poco cómo se relacionan los datos que nos dan predictivos con lo que realmente pasa en el terreno. Una vez que tenemos el índice, lo estimamos para cada día y para 16 puntos repartidos por Extremadura, porque esas de Extremadura que cubren más o menos un territorio. Aquí hay que decir que de momento es un primer paso y pensamos extenderlo a una malla de 25 kilómetros probablemente, incluso fuera de Extremadura. Eso está en proyecto. Vale, cuando tenemos condiciones de infección, lo contamos a través de la página web y de un sistema de alerta vía WhatsApp para la gente que se suscriba. Entonces, que hay condiciones de riesgo, te va a llegar un WhatsApp y te va a decir que para la semana que viene vas a tener fitolitoral muy cerca de los neumáticos o de las pezuñas del guano. Así que, pues, deberías hacer algo para minimizar esa dispersión, que es el primer factor relacionado con la expansión y con los efectos de la enfermedad. Bueno, lo primero que hicimos fue calibrar, como os digo, lo que nos dicen los pronósticos con estaciones climáticas. Como veis, la parte de arriba es la temperatura, y va muy bien, pero la humedad del suelo a veces hay que ajustarla a los suelos de nuestra zona. Entonces ahí a veces es necesario hacer algunas correcciones. Aunque el patrón es muy similar, pero a veces está desfasado. Bueno, eso que veis ahí son estaciones, algunas no son nuestras, son torres de flujo de la Fundación del Mediterráneo, ¿no? De la Ecología del Mediterráneo, o estaciones que hemos puesto nosotros. Eso, una vez calibrados, tenemos datos de esas 15 estaciones y ese es el reparto aproximadamente. Todas están en dehesas o en montes y intentan cubrir la superficie y representar lo que puede pasar en distintos ámbitos climáticos. ¿Cómo os contamos que hay riesgo? Pues una de las maneras es con estas dianas. Ahí veis una especie de diana, la parte roja sería la parte peligrosa, bueno, es la humedad abajo, en el eje de las X, y la temperatura en el eje de las Y. Cuando las estaciones están cerca del rojo, pues es que hay problemas. Además, nos damos un mapa para cada día de la semana con puntos con un semáforo. Verdes no habría problema, el problema sería muy bajo. Amarillos hay cierto riesgo y rojos el riesgo es máximo. Esto creo que es de esta semana.
esta semana pasada y está todo más o menos en verde, salvo las bioeólicas. Se pronosticaron ahí tormentas de verano que iba a haber bastante húmedas. Entonces, se puede tener, digamos, una alerta un poco compartimentada geográficamente. Y luego hay un índice general que puede servir pues para una difusión menos específica. En este caso, esta semana pues, está considerado bajo. Y este es un poco el sistema de alerta. En la página web también podéis encontrar medidas de lucha integrada, que abarca desde la detección hasta la restauración de los focos. Una vez que Phytophthora ha hecho su trabajo, entre comillas, los focos se recuperan, muchas veces de forma natural. Eso es una cosa que no todo el mundo sabe, pero en algunas zonas que hemos estudiado de hace 30 o 40 años, que se infectaron en esa época, bueno, ha habido recuperación. Pero además le podemos ayudar. Y le podemos ayudar con especies resistentes o variedades resistentes. Aquí cabe decir que tenemos algunas listas de especies que sabemos que son inmunes, otras que toleran un poco. Y aparte hay un esfuerzo bastante grande, liderado por el Ministerio, para encontrar variedades que sean capaces de resistir o de tolerar bastante la infección. No me voy a meter en los tratamientos porque no os voy a contar con mucho detalle eso, pero sí quería hacer bastante hincapié en la detección. Lo primero que tenemos que saber en nuestra dehesa es dónde están las plantas que están produciendo toxinas, que están produciendo partículas infectivas. Si no sabemos eso, difícilmente la vamos a poder controlar. Entonces eso es relativamente sencillo, se puede hacer por inspecciones sobre el terreno. La mayoría de la gente conoce bien sus dehesas, donde se están muriendo los árboles. Pero también se pueden hacer seguimientos con fotografías aéreas. Hay una colección extraordinaria, hay pocos países que tengan una colección como esta, de fotografía aérea histórica. Yo creo que se está volando cada 2 o 3 años, pero el último vuelo de Extremadura ha sido en el 2025. Y como la enfermedad cursa tan lenta, eso es una ventaja claramente, pero para esto también, pues se puede utilizar una fotografía aérea oficial, digamos, sin gastarse un montón de dinero en fotografías específicas de drones o todo esto, que también se puede usar. Entonces, una vez que tenemos detectado las zonas, pues ahí ya se puede hacer muchas cosas, no solo poner inyecciones o hacer tratamientos, eso también, pero además se pueden hacer muchas otras cosas. Y lo importante es eso, localizar dónde se están muriendo los árboles. Los árboles se mueren desde que se infectan hasta que se mueren, en término medio, pasan solo 2 años. Tienen una vida corta. Pero la enfermedad progresa lento. Un foco desde que comienza hasta que se acaba pueden pasar 30 o 40 años. Entonces, quiero decir que aunque los árboles se mueran, eso va a estar activo y va a seguir propagándose. Así que la detección es básica. Y aquí tenéis un esquema de lo que nosotros entendemos que es la lucha integrada. La lucha integrada es ordenarle a la Phytophthora con todo lo que tenemos, pero de una manera ordenada. Y la base es el conocimiento, conocer cómo se propaga, cómo funciona, dónde está, todas esas cosas. Así que necesitamos formación. Es una lástima, la sanidad humana, no sé cuántos médicos tiene por cada 1000 habitantes, pero muchísimos. La sanidad animal también tiene a lo mejor 1/10 de lo que tenemos los humanos, pero es que la sanidad forestal, para toda Extremadura, creo que tenemos de los organismos oficiales, a lo mejor hay 5 personas que están dedicadas a tiempo parcial a la dehesa,
y privados, pues no sé, 3 o 4 más. O sea, es que no tenemos a nadie que haga un trabajo técnico bueno para trabajar esta enfermedad. Entonces, la formación en todos los campos, a nivel de los propietarios, pero también de los técnicos, de los agentes, es fundamental. Es una de las razones por las que hemos querido hacer esta página de transferencia. Y bueno, lo siguiente, pues eso, os digo, el diagnóstico, se pueden mapear los focos, y se puede tratar pues con medidas, ya digo, de muchos tipos que podéis descubrir en la página. Y lo último que me gustaría hacer hincapié es que hay que hacer seguimiento. Si haces algo, síguelo, para ver si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Tanto lo tuyo como lo del vecino. Así es un poco como se aprende, porque estamos en la Edad Media, ¿no? Como haciendo paralelismo con la salud humana, pues estamos en la época prácticamente de las lancetas y de las sanguijuelas, un poco más. Y bueno, pues eso es todo. Esto que os he contado está en relación con estos dos proyectos, uno es de transferencia y otro es de investigación. La CICOR está en marcha y tendremos resultados de algunos ensayos, modelos sobre todo basados en modelos matemáticos de cómo se propaga la enfermedad y cómo se mueven los árboles y todo esto para sacar conclusiones y modelizar el cambio climático o tratamientos. Es una herramienta para aprender también. Y el futuro ECOR que ha sido de transferencia para aplicar esto que os he contado a fincas piloto. Y nos tenemos 2 fincas piloto donde hemos hecho este tipo de cosas. Y esa información, para el que interese, pues también puede estar disponible. Hay unos documentos en los que se ha hecho el plan y se ha hecho un reporte de los tratamientos y de las cosas que se han hecho. Y eso es todo.